Es curioso, soy la que tengo que venir a dar una charla inspiracional y la más inspirada que sale hoy soy yo, básicamente porque me ha sorprendido y estoy muy contenta y muy agradecida de que la organización nos haya invitado como Fundación Plan for the Planet a asistir, porque creo que hoy he aprendido muchísimo y creo que también me llevo una lección como organizaciones del tercer sector. Creo que también tenemos que trabajar mucho más en conjunto con las empresas y para construir en conjunto y, como decía nuestra compañera de la Fundación 11, co-crear. Creo que es súper importante y creo que también nosotros tenemos que tener esa disponibilidad para co-crear y para poder medir nuestro impacto de manera diferente. Pero bueno, yo no vengo a hablar de esto, yo vengo a hablar de otro tema y la verdad que para empezar, quería empezar con una pregunta que puede parecer un poco curiosa, un poco extraña, ¿vale? Yo quería saber y quería conocer de vosotros cuántos proyectos que ustedes hayan presentado, tanto en lo personal como en lo laboral, pueden haber fracasado porque alguien les dijo, no, es que me es demasiado pequeño. Mira, nadie ha levantado la mano, por lo tanto supongo que no muchos. Y supongo que realmente es muy difícil que un proyecto fracase por el concepto de pequeño. Realmente un proyecto fracasa porque es muy grande, es muy complejo, es muy caro, ¿no? Y curiosamente, cuando trasladamos todos esos conceptos a crear o a querer crear cambio, realmente pensamos y preconcebimos que el cambio tiene que venir dado por un gran proyecto o con algo con un gran impacto. Y realmente la historia que vengo a contarles hoy cuenta de algo totalmente diferente y alguien que demostró que puede pasar algo distinto. El 2007, en Múnich, en Alemania, un profesor del colegio, de un colegio, largó a sus alumnos el desafío de hacer un paper sobre la crisis climática. Entonces uno de sus alumnos de 9 años tuvo la idea de hablar sobre el deshielo del Ártico. Y en este estudio que empezó a hacer se dio cuenta que uno de sus animales preferidos, que era el oso polar, el oso del Ártico justamente, estaba en peligro, ¿vale? Entonces él realmente se puso a pensar algo que realmente ningún niño de 9 años debiese pasarse por su cabeza, ¿no? Y es muy curioso que también lo expresara. Pero ese niño, Felix Finkbeiner, que ustedes ven ahí, Félix tuvo miedo del futuro. Y es algo que yo también un poco querría sentir, ¿no? Pero tuvo miedo del futuro, qué curioso. Muchas veces quizás yo pienso, Félix pudo haber dado la vuelta a esa tarea, hecho el trabajo, entregarlo ahí, quedarse tranquilo y olvidarse, como muchas de nosotros hicimos en nuestra adolescencia o en nuestra niñez. Esto no es nuestro problema. Pero Félix siguió un poquito más allá, siguió estudiando, siguió aprendiendo y llegó a conocer a Wangari Maathai. No sé si la conoce alguien por aquí o ha escuchado de ella. Wangari es una activista keniata. Ella fue pionera en todo el concepto de que las plantaciones de árboles no solo benefician al clima, digamos, no solo benefician a la absorción del carbono, sino que también hacen algo muy importante, que es una herramienta súper potente para el desarrollo local, de las economías locales, y también como una herramienta de justicia social. Félix le dio vueltas con 9 años. Félix siguió dándole vuelta a esto y dijo, bueno, él hizo lo único que tenía en sus manos para poder hacer. Félix decidió plantar un árbol en su colegio. Un pequeño gesto. Pero después dijo, bueno, si planto este árbol y contagio a mis compañeros y otros mis compañeros también plantan árboles, podemos seguir aumentando la capacidad de nuestro espacio con árboles. Así convenció a sus compañeros, convenció a sus colegios, ese colegio a otros colegios, y llegó hasta Naciones Unidas a exponer la experiencia de plantar árboles. Y así nace también Plan for the Planet. Félix ya no es un niño de 9 años, han pasado 19 años ya, más o menos, si no calculo mal. Félix es el fundador de la mayor y la más grande fundación de restauración ecosistémica del mundo, Plan for the Planet, y la organización a la cual yo me siento muy orgullosa de pertenecer. Hace unos meses atrás estábamos juntos en Doñana, uno de nuestros proyectos más emblemáticos, donde estamos en la restauración del incendio de las Peñuelas, ¿vale? En Doñana estábamos también junto a Victoria Hohenloher, que es nuestra patrona del patronato aquí de la Fundación en España, y estábamos junto a miles de voluntarios de empresas, de varias de las que participamos en la zona, y también junto a un grupo de niños que trabajan en el laboratorio para los bosques y la biodiversidad, nuestro lab, el que llamamos lab, y que impulsamos desde la Fundación. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que esa era la misma convicción de hace 19 años atrás, de que con un pequeño gesto de cada una de esas personas en ese espacio estaba realmente haciendo algo muy positivo y cambiando el futuro del planeta. Era la misma convicción, era el mismo gesto, pero realmente a una escala muchísimo mayor. Y es que realmente Félix
no esperó a tener más edad, no esperó a tener presupuesto, simplemente él decidió, voy a plantar un árbol y voy a hacer que todos mis compañeros planten porque eso va a hacer que reduzcamos las emisiones. Pero aquí hay algo importante. Félix plantó un árbol, no los 36 millones de árboles. Creo que es la presentación antigua, pero no importa, vamos a pasar. No los 36 millones de árboles que hoy día nuestra fundación ha plantado en el mundo. 36 millones de árboles. ¿Cómo lo hizo? Obviamente no lo hizo solo. Lo hizo acompañado de mucha gente y lo hizo contagiando a muchas empresas como las vuestras, muchos colaboradores como los vuestros en esto. Tampoco formó a los más de 100.000 embajadores que tenemos alrededor del mundo a través de nuestros laboratorios, a través de nuestras academias. Hoy día estamos en 72 países con esa pequeña idea que nace en Múnich. Y en España nosotros llevamos 10.000, más de 10.000, estamos ya alrededor de los 11.000 niños formados en nuestras academias, entre 12, 13 a 17 años. Niños que estamos tratando de imprimir ese mismo concepto. Educarlos primero en el tema forestal, educarlos también en la concientización ambiental, en esa responsabilidad que después tendrán, pero también en entregarles las herramientas para que ellos sean capaces de generar pequeñas ideas como la que generó Félix y que sean capaces de llevarlas adelante en sus familias, en sus hogares, en sus comunidades, en sus colegios. Eso realmente es lo que nos mueve muchísimo y que nos hace ver que una pequeña idea realmente se puede convertir en un cambio global. Nosotros como Fundación Plan por Planes de España, hace 5 años atrás, lanzamos un desafío bajo esta misma concepción, ¿no? Y que es muy similar también a lo que el Año del Voluntariado impone o propone como lema. Cada contribución importa. Y así fue como empezamos un desafío que dijimos queremos plantar 1 millón de árboles en Andalucía. 1 millón de árboles en Andalucía. Hoy día llevamos, a la fecha, 850.000 árboles en toda España, de los cuales 750 se han plantado en Andalucía, entre Doñana, el Anillo Verde de Granada, Guadaira y otros proyectos que tenemos en la zona de Andalucía. Y seguimos creciendo, pero seguimos creciendo bajo esa misma concepción de que cada contribución cuente, que cada pequeño gesto para nosotros es inmenso. Y es por ello también que, en definitiva, quiero que se les quede grabado algo súper importante y que me llama mucho la atención porque cada vez que los escuchaba hablar a los ponentes hoy día, era brutal porque decía, wow, realmente están haciendo cosas que van a cambiar el mundo y que seguramente van a ayudarnos a estar mejor. Y es que realmente las empresas, más atrás, las empresas tienen algo que nadie más tiene. Tienen esa capacidad de transmitir el compromiso, ese compromiso que vosotros asumen como corporativamente en lo social y en lo medioambiental, transmitirlo a través de vuestros empleados, de vuestros clientes, de vuestros proveedores, con ese ímpetu que nadie más puede, ¿no? Ustedes llegan a muchísima gente y gracias a esas iniciativas de voluntariado, esas iniciativas medioambientales, esas iniciativas de responsabilidad, realmente podemos hacer grandes cosas, por más pequeñas que sean. Aprovechando esto, quiero hablarles de un tema que a mí me preocupa bastante y que creo que me gustaría que también, si en algún minuto se plantean desde el punto medioambiental, tratarlo en vuestros comités de sostenibilidad, es hablar sobre un preconcepto que muchas veces está muy errado. Mucha gente piensa que plantar árboles o restaurar el ecosistema es plantar árboles. Y están muy equivocados. Hace unos días con Victoria estábamos en Doñana. Este fue el último artículo que publicaron en The Objective, en donde ella reafirma: restaurar bosques no es solo plantar árboles. Restaurar bosques tiene mucho más bien que ver con devolverle la vida a los bosques. Y ese devolverle la vida a los bosques tiene que ver con la inmensidad de ecosistemas que hay dentro del bosque y la inmensidad de biodiversidad. Recuerden esa palabra porque seguramente en el futuro hablaremos ya de biodiversidad como un factor importante dentro de nuestra infraestructura en lo social y en lo medioambiental. Restaurar es devolver la vida a los cauces de ríos, es trabajar con el suelo, es tener conciencia sobre todos esos procesos. Pero hay algo también muy importante que tiene que ver con la gestión. Muchas veces pensamos que la foto es muy bonita plantando el árbol, pero como empresas y como fundaciones y como todo el tercer sector y como todos los que nos involucramos en estos proyectos, es muy importante asumir un compromiso a largo plazo, porque plantar se planta un día y el trabajo viene después, si queremos realmente cambiar las cosas. Ya para ir avanzando, bien que era mucho más larga y me iba a pasar de 10 minutos, así que he optimizado. Esta frase es la que proponía como quote que le mandé a Benedetta hace unos días atrás, y se traduce realmente en nuestro know-how y en lo que queremos profundizar
y lo que queremos llevar a todas las empresas, a todos los voluntariados y a todas las acciones que hacemos a lo largo del territorio español. Y es que de verdad yo creo que la biodiversidad, como dice aquí, es realmente el concepto que se ha convertido en una infraestructura que es importantísimo tratar de sostener. Y nuestro principal factor para protegerlo es la educación. Es la educación de niños, es la educación de jóvenes y es la educación también de adultos dentro de estos voluntariados. La verdad que aquí es importante también otra frase que quería dejar aquí con ustedes, que en definitiva es que cualquier pequeña colaboración, como decimos en este lema, cualquier pequeña colaboración importa, pero tenemos que tener mucha claridad que realmente en el mundo que vivimos hoy, y como lo estamos viendo, realmente ya no podemos no comprometernos. No es una opción no comprometerse. Si realmente queremos vivir en un mundo mejor y realmente queremos cuidar nuestra subsistencia en este planeta. Y ya para acabar, Félix tenía 9 años. Uy, me retrasé. Félix realmente tenía 9 años cuando decidió que quería ser parte del cambio. Pero aquí yo veo que en esta sala hay personas con mucho más recursos, mucho más capacidades, muchos más puestos de decisión que un niño de 9 años. Por lo tanto, creo que vosotros es el momento, o creo que es súper importante que de aquí también salgan con esa pequeña semilla que vayan a germinar en el futuro. Y que también piensen en cuál va a ser la contribución y cuál va a ser ese pequeño compromiso que voy a querer asumir de cara al... No ahora, no en 3 meses, no en 3 años, sino que pensar lo más próximo que pueda ser para poder cambiar el mundo. Y en definitiva, como dice el lema de este evento, de este congreso, toda contribución importa. Así que muchísimas gracias por su atención y es un placer estar aquí.